El Duero traza su machadiana curva de ballesta acariciando Soria, bajo la atenta mirada de la ermita de San Saturio, erguida de historia y piedra. El templo está dedicado al patrono de la capital castellana, un noble del siglo VI que decidió retirarse aquí como eremita. A sus pies, junto al río, el Rincón del Poeta, que recuerda la meta de los paseos de Antonio Machado, el poeta que entendió el alma de Soria y la plasmó en su poesía. También junto al río encontramos uno de los más originales claustros del románico español, San Juan de Duero. Son parte del antiguo monasterio de la Orden de los Hospitalarios. Podemos admirar arcos de medio punto, sostenidos por columnas pareadas, y arcos de herradura, de estilo almorávide, con capiteles adornados con motivos vegetales y criaturas fantásticas. Zona de disputa entre cristianos y musulmanes, Alfonso el Batallador conquistó definitivamente Soria en 1119. Los siglos XII y XIII verán un crecimiento espectacular de la ciudad. En el siglo XVI, el centro político se traslada a la actual Plaza Mayor, lugar de mercados y centro de la vida política y social durante siglos. La huella de Machado está impresa en la ciudad. En este instituto, hoy dedicado al poeta, llegó para dar clases de francés en 1907. Originalmente colegio de jesuitas, construido en 1575, desde 1808 el edificio se dedicó a la enseñanza. La iglesia de Santo Domingo es un icono del románico soriano, gracias especialmente a su espectacular fachada. Construido en la segunda mitad del siglo XII y dedicado en principio a Santo Tomé, el templo destaca por su fachada occidental, presidida por un elegante rosetón dividido por 8 arquillos, abocinado y que ilumina el interior. 2 órdenes de arcos ciegos superpuestos recorren la fachada. Llaman la atención la decoración de los capiteles, con escenas bíblicas y adornos vegetales. Un soberbio tímpano preside la entrada. Figuras en relieve representan la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, flanqueados por los 4 evangelistas. Decenas de simpáticas estatuillas pueblan las 4 arquivoltas de la fachada. Entre otros, encontramos el ciclo de la infancia de Jesús, con una expresiva matanza de los inocentes, o el ciclo completo de la Pasión. Es uno de los conjuntos narrativos más interesantes del románico español. El templo es de planta de cruz latina, con naves que se fueron añadiendo a la central en siglos posteriores. La nave central, cubierta con bóveda de cañón, está separada de las otras por arcos que se apoyan en robustas pilastras. En el XVI se añadieron las capillas de las naves laterales, de gusto renacentista, y dedicadas al Santo Cristo y a la Virgen del Rosario. La capilla mayor, separada de la nave central por una reja, alberga el espacio del coro, que ocupan las religiosas clarisas en sus momentos de oración. Da paso al retablo barroco, presidido por un tierno abrazo de Cristo a Santo Domingo. Y en la hornacina central nos encontramos con la custodia, en la que está expuesto el Santísimo ininterrumpidamente desde 1942. Hace 75 años, la abadesa, Madre Clara de la Concepción, de profunda devoción eucarística, quiso que estuviera Cristo Eucaristía permanentemente disponible para la adoración de las monjas y fieles.
En el templo está enterrada la madre Clara de la Concepción Sánchez, riojana, nacida en 1902 y que entró en este convento en 1922. Aquí se convirtió en un verdadero tesoro de la comunidad, haciendo los votos solemnes en 1924. De 1941 al 1958 fue abadesa. Al finalizar este cargo, fue nombrada maestra de novicias, tarea que desempeñó hasta su muerte, el 22 de enero de 1973. Fue declarada venerable en 2014 por el Papa Francisco. La verdad es que la venerable Madre Clara, que ha sido la gran reformadora del convento de este convento de Santo Domingo, aquí en la ciudad de Soria, si se caracteriza por algo es por su sencillez. Fue una mujer de una sencillez casi escandalosamente evangélica, por su amor a la Eucaristía, y tuvo muchas incomprensiones también dentro de la comunidad para lograr la exposición permanente de Jesús en el sagrario, y también, en tercer lugar, el amor a la Virgen Santísima. En 1556, los dominicos se hicieron cargo del templo y construyeron un monasterio que habitaron hasta la desamortización en el siglo XIX. En 1854, las monjas de Santa Clara ocuparon el convento, que estaba en desuso. Vida de clausura, oración y entrega al Señor recogen las paredes de este monasterio. Las clarisas, especialmente en este año jubilar, han querido extender y fomentar la adoración y el amor a Jesús sacramentado y atraer a muchas almas hacia Él. Un año concedido por el Papa Francisco. Pues la verdad que para la diócesis de Osma-Soria este año jubilar está suponiendo un tiempo de gracia fabuloso. Lo inauguró nuestro obispo, don Abilio, el 11 de agosto del año pasado y lo clausurará el cardenal de Barcelona el 11 de agosto de este año, 2018. Además, las hermanas clarisas escogieron un lema maravilloso de la venerable Madre Clara, ¿no? Aquí el amor es amado, porque el año jubilar lo que quiere es eso, que después de 75 años de la exposición permanente de Jesús Eucaristía, pues Jesús en el sagrario siga siendo cada vez más conocido y más amado por todos los sorianos. Hoy, fiesta del Corpus Christi, la Iglesia celebra a Jesús presente en la Eucaristía. Presencia que hace brotar la vida, sostiene a todo cristiano y se reparte como el único alimento que sacia nuestra sed de vida eterna. Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía en este día, solemnidad del Corpus Christi.
preside nuestra celebración Monseñor Abilio Martínez, obispo de la diócesis de Osma-Soria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y contigo tu espíritu. Queridos hermanos, paz y bien. La Iglesia hoy se viste de fiesta al celebrar la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. La Eucaristía es nuestro gran tesoro, nuestro amor y nuestro todo. Es el todo de esta casa, donde es adorado a perpetuidad desde hace ya 75 años, gracias a la venerable Madre Clara de la Concepción. Por este motivo, el Papa Francisco ha concedido a nuestra diócesis de Osma-Soria la celebración de un año jubilar eucarístico. Que nuestros corazones se dispongan para postrarse en adoración ante tan gran misterio, no solo los aquí presentes, sino también los que os hayáis unidos a nosotros, a quienes saludamos con afecto y gratitud. Acojamos al que es el pan de la vida, el amor de los amores, Jesucristo vivo hecho Eucaristía, para que, como decía nuestra venerable Madre Clara, quedemos convertidos en el fuego de su santo amor. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yeah.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo,
y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte, y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos de los jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros.
Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa en que entre decidle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y él les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido Ángel Hernández, que es el vicario de pastoral de esta diócesis de Osma-Soria, quien ha proclamado el Evangelio. Y nosotros nos disponemos a escuchar ahora las palabras de homilía de Monseñor Abilio Martínez, que es el obispo de esta diócesis. Queridos telespectadores, sacerdotes concelebrantes, hermanas clarisas del monasterio de Santo Domingo de Soria, hermanos todos en el Señor. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, el Día de la Caridad. Las calles de nuestros pueblos y ciudades se han engalanado para adorar a Jesús sacramentado al paso de la custodia. Es una forma sencilla pero eficaz de señalar que en el pan de la Eucaristía Cristo se encuentra verdadera, real y sustancialmente presente. Por esa presencia de Cristo exclamamos con fervor y emoción las palabras de Santo Tomás de Aquino: Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Hoy volvemos nuestros ojos a la Sagrada Eucaristía, hacia ese Jesús que de esto hace ya casi 2000 años decidió quedarse en el sagrario para ser nuestro alimento, nuestra fortaleza, para dar sentido a nuestra vida. Cuando el sacerdote pronuncia en el altar las palabras de la consagración: tomad y comed todos de él, tomad y bebed, tiene lugar el mayor misterio, el mayor milagro que se pueda dar entre los hombres. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, permaneciendo los signos externos que llamamos especies sacramentales. La respuesta de nosotros tiene que ser, ante esta maravilla, la adoración. Y junto con la adoración, un deseo muy grande de comulgar,
que es nuestra incorporación a Cristo y a su vida de entrega. Hoy la Iglesia entera revive la institución de la Eucaristía, pero iluminada a la luz de la resurrección. Ahora se nos revela plenamente el significado del Jueves Santo, cuando Jesús fue a Jerusalén a celebrar la Pascua. Una fiesta que se celebraba en el interior de las casas, en recuerdo de aquella Pascua en Egipto, donde la sangre del Cordero Pascual, rociada en las puertas, les protegía de la muerte. Pero hay una gran diferencia. Jesús no se encierra, sino que saliendo y entregándose es como vence a la muerte. Como nos dice el Papa emérito Benedicto XVI, sólo así el don de la Eucaristía, instituida en el cenáculo, se realiza en plenitud. Jesús da realmente su cuerpo y su sangre. Cruzando el umbral de la muerte, se convierte en pan vivo, verdadero maná, alimento inagotable a lo largo de los siglos. La carne se convierte en pan de vida. Esta fiesta nos recuerda que también nosotros, tal y como hizo Jesús, tenemos que salir de nuestro cenáculo, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, salir al encuentro de Dios y de los demás. El Papa Francisco habla de una Iglesia en salida, ahondando en esa dimensión misionera que tiene la Iglesia, porque solo saliendo y dejando las seguridades que a veces son muy mundanas, es como la Iglesia se centra. Solo dejando de ser autorreferencial, es decir, mirándonos a nosotros mismos, somos capaces de reencontrarnos en aquel que es fuente de vida y plenitud. De esta manera, la Eucaristía se convierte además en el sacramento del amor, en el sacramento de la caridad, en la escuela de la solidaridad y del compromiso. Como expresa el Papa Benedicto XVI, quien se alimenta con el pan de Cristo no puede quedar indiferente ante quien en nuestros días carece del pan cotidiano. La solemnidad de hoy, en este magnífico monasterio, esta solemnidad nos habla del amor al prójimo, que además de un mandato, es una respuesta al amor de Dios a los hombres. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano?, se preguntaba San Juan Crisóstomo. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aun así, no te haces misericordioso. En este año, el lema que Cáritas nos propone para este día del Corpus Christi es «Tu compromiso mejora el mundo», un lema significativo y evocador que nos anima e involucra a todos en la tarea de transformar el mundo, también a la vida contemplativa, evidentemente, como lo hizo Jesús, que dio su vida para liberarnos del mal y hacernos pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Todos sabemos que hoy el compromiso no está de moda, que incluso arranca sonrisas irónicas ante las distintas manifestaciones en favor de los más pobres y débiles, de los excluidos. En su mensaje, en este día, los obispos de la Comisión de Pastoral Social constatan que se ha impuesto una cultura de lo virtual y de lo pasajero, en la que la preocupación por los demás aparece como algo trasnochado de antes que no interesa. Para los cristianos, sin embargo, el compromiso en favor de los más débiles y por la transformación del mundo pertenece a nuestra identidad cristiana. Creemos en un Dios Padre que ha entregado a su Hijo para la salvación del mundo y que, lejos de despreocuparse de este mundo, envía su Espíritu que nos hace vivir en comunión como pueblo de Dios, que tiene por ley el mandato del amor. Cáritas es la institución eclesial que realiza la tarea de la caridad, que es un elemento integrante de la Iglesia. Dice el Papa Benedicto que pertenece a su naturaleza
y que es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Por ello, la Iglesia, para ejercer la caridad, desarrolla programas dirigidos a las diversas necesidades y lo hace sin olvidar que detrás de los números y del dinero hay personas reales que sufren y que gracias a la generosidad de los cristianos han conseguido salir de su situación de pobreza y de precariedad. No me voy a olvidar de las diversas cáritas parroquiales de nuestra Iglesia, donde esos voluntarios dan lo mejor de sí mismos en favor de los más pobres. Cuánta entrega y cariño se desparrama por parte de las personas que componen las cáritas parroquiales. El Señor que ve en lo escondido os lo recompensará. Seguid así, porque vuestro compromiso mejora el mundo. Estamos en el monasterio de las Hermanas Clarisas de Soria, donde con ocasión de los 75 años de la exposición permanente de Jesús Eucaristía en esta iglesia, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar. La vida de la Madre Clara fue un cántico perenne de alabanza, de acción de gracias, de adoración al amor entregado en la Eucaristía. Ella vivió muy fuerte la exposición del Santísimo, porque para ella Jesús en la Eucaristía era sacramento, locura de amor. Aquí el amor es amado. Quizá por eso para ella era tan importante atender a los demás, a los pobres, lo que le llevaba a proclamar: viva siempre la Eucaristía en sus hermanos, les decía a las religiosas, para estimarlos y venerarlos como a preciosos sagrarios que son. La Madre Clara entendió perfectamente esa doble dimensión de la Eucaristía de la que nos habla el Papa Francisco. Fortalecidos por el pan vivo, estamos llamados a llevar esperanza a los que viven en las tinieblas y en la desesperación. Tan apasionadamente vivía la venerable Madre Clara esta presencia personal de Jesucristo en la Eucaristía, que una hermana que le pedía ayuda para ver cómo tenía que hacer la contemplación ante el Señor, le decía: mira, tienes que ver a Jesús allí como me ves a mí personalmente, pues así, personalmente, tienes que ver a Jesús sacramentado. Que María, la Virgen Santísima, el primer sagrario de nuestra historia, nos ayude a ver a los demás como sagrarios donde habita el Señor. Que ella nos ayude a atender, cuidar y ayudar a nuestro prójimo, recordando que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y nos ponemos de pie para hacer la profesión de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos da el alimento. Por la Iglesia, especialmente por nuestra diócesis de Osma Soria, para que sea signo del amor y la entrega de Dios hacia todos los hombres, roguemos al Señor. Por los que son víctimas de la marginación y la pobreza, y por los que les falta el pan de cada día, para que esta solemnidad del Corpus nos haga ser más conscientes y fraternos con ellos, roguemos al Señor. Por los voluntarios y trabajadores de Cáritas y de otras instituciones al servicio del pobre y del marginado, para que no les falte nunca la fuerza de la fe y el apoyo de la comunidad cristiana, roguemos al Señor. Por las parroquias de nuestra Iglesia en particular,
para que sean comunidades vivas marcadas por el amor profundo a Dios y a los hermanos, por el testimonio valiente y coherente de la fe. Roguemos al Señor. Por los frutos espirituales de este año jubilar, que cada vez más personas acojan a Cristo Jesús en sus vidas, se vuelvan a Él, lo adoren en la Eucaristía y lo sirvan en los pobres. Roguemos al Señor. Por las vocaciones al ministerio presbiteral y a la vida consagrada, al matrimonio cristiano, especialmente a la vocación franciscana y clarisa, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que la participación en la Eucaristía, hoy de forma especial, nos ayude a vivir en la vida lo que celebramos en la Iglesia. Roguemos al Señor. Óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia, que observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra hasta que Él vuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien.
Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado ante el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Abilio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco y Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. También nosotros os deseamos la paz desde este convento de las Clarisas en Soria, esa paz que nace de la Eucaristía, que es el alimento de los creyentes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos celebrando esta solemnidad del Corpus Christi en esta iglesia de Santo Domingo, en el convento de las Clarisas de Soria. Nosotros estaremos el próximo 10 de junio, en nuestro horario habitual, a las 10:30, en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, una parroquia castrense en Alcalá de Henares. Allí estaremos celebrando el Día del Señor. Hoy, día de Corpus Christi, la Iglesia también celebra ese Día de la Caridad
Es el mensaje también que los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social pues han lanzado para este día, festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad, con este lema: compromiso social y caridad transformadora. Y es que esta fiesta de la Eucaristía nos invita, dicen los obispos, a contemplar y celebrar el gran don de la presencia real de Cristo vivo entre nosotros, en su cuerpo entregado y en su sangre derramada para la vida del mundo. Es una llamada a entrar en el misterio de la Eucaristía para configurarnos con Él. Es la invitación que hacen los obispos a todos los fieles. Y es que este misterio de la Eucaristía, que es central en la vida de la Iglesia, en palabras de Benedicto XVI, se convierte en el factor renovador de la historia y de todo el cosmos. Pues la institución de la Eucaristía muestra cómo aquella muerte, de por sí violenta y absurda, se ha transformado en Jesús en un supremo acto de amor y de liberación definitiva del mal para la humanidad. Y esa liberación es la que quiere también llevar adelante toda esta acción caritativa de la Iglesia, especialmente a través de Cáritas en cada parroquia, en cada rincón donde está la Iglesia. Llevar hasta allí la presencia de Cristo, hecha también en gestos de amor, de caridad hacia los hermanos. Convento de las Clarisas, donde desde hace 75 años, como recordábamos en el reportaje previo, está la exposición del Santísimo. Aquí se acercan muchos sorianos a rezar, también obviamente las hermanas, las religiosas clarisas de este convento, que son unas 50. Oremos. La comunión de tu cuerpo y sangre, Señor, signo del banquete del reino que hemos gustado en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.